¿Sientes tú que Dios no escucha tus oraciones o tienes duda de si lo hace? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, enséñame a orar? ¿Es fácil para ti orar? ¿Sueles hacerlo? ¿O cuando alguien te pide que hagas una oración, prefieres repetir una que alguien ya escribió o que alguien mencionó? O tal vez cuando te dicen hagamos una oración, la que se te viene a la mente de una vez es la del Padre Nuestro. ¿Será que sabes orar o sientes que sabes orar? Cuando te sientes en ese momento de orar, ¿qué palabras se te ocurren? ¿Cómo empiezas tus oraciones? ¿Cuál es tu concepto que tienes de la oración? Pues bueno, quiero decirte que si eso te ha pasado o te pasa, seguro que en algún momento de nuestras vidas a todos nos ha pasado, ello quiere decir que necesitamos aprender a orar mejor. Necesitamos orar más y orar mejor. Por eso juntos vamos a decirle hoy a nuestro Maestro, enséñanos a orar. Acompáñanos. Hay 4 cosas que todo creyente debe tener presente en su vida. 4 disciplinas, como mínimo. Una es orar. Otra es leer la palabra de Dios, leer la Biblia, escucharla o estudiarla. Tercero, es importante también hablar de Jesús. No es posible un hijo de Dios o un creyente que no le hable a nadie de Él. Y cuarto, congregarse, es decir, reunirse. Y te felicito porque hoy tú lo estás haciendo. Estas 4 cosas deben estar presentes y deben ser cultivadas en la vida de todo hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, debes esforzarte y te desafío a que le des importancia a esos 4 aspectos en tu vida. Orar quiere decir hablar con Dios. Cuando hablamos de leer la palabra de Dios, es permitir que ahora Él nos hable a nosotros. Hoy vamos a tener una buena charla y reflexión acerca de la palabra de Dios en cuanto al orar, y Dios te va a hablar. Tercero, hablar de Jesús a otros. Eso se llama evangelizar, ¿cierto? Y comentarle a otros las buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Y cuarto, congregarse es justamente reunirse con aquellos que han cumplido los anteriores momentos. Así que si te das cuenta, casi que todo tiene que ver con hablar, ¿cierto? Orar es hablar con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a nosotros. Se nos pide que nosotros hablemos de Jesús con otros, o a Jesús a otros, de Jesús a otros, y congregarnos y reunirnos y hacer familia, hacer equipo, ser un cuerpo, ser parte de aquellos que hablan a Dios, que Dios les habla y que hablan de Jesús. Así que acompáñenos ahora en esta maravillosa travesía que tendremos en esta reunión y una próxima donde seguiremos hablando acerca de la oración. Vamos a leer juntos Lucas capítulo 11, versículo 1, y vamos a hacerlo en la versión NTV. Dice así la palabra de Dios: una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Es en ese lugar donde justamente el Señor enseña la oración del Padre Nuestro. Y me llama mucho la atención, hay tanto que hablar, y por eso vamos a irnos una segunda transmisión y no sé si algunas más para agotar ese tema tan importante de la oración. Me parece muy interesante que estos discípulos que andaban con el Señor Jesús no eran de otra nacionalidad diferente a la misma del Señor Jesús, eran judíos. Y para ambientar un poco o contextualizar un poco, los judíos desde niños eran entrenados
en aprender la palabra de Dios. Nomás cuando el Señor Jesús cumplió 12 años, dice la palabra, que dice un texto bíblico, que se quedó hablando con los maestros de la ley, que fue cuando se les perdió a José y a María, que eso se recuerda cada vez que hay novena y que llega diciembre. Y él estaba hablando con los maestros de la ley y tenía 12 años el Señor Jesús. Todos los niños pasaban por ello. Por supuesto, el Señor tenía unas condiciones ya especiales, pero todos los niños desde pequeños aprenden los 10 mandamientos. Todo niño judío desde pequeño es levantado y en todo lo que es las ceremonias judías, y por supuesto que saben orar. O sea, estos personajes judíos han orado muchas veces, se han comunicado muchas veces con Dios, han hablado con Dios. Pero me sorprende que ya siendo hombres hechos y derechos, le digan a Jesús: enséñanos a orar. Wow, ¿cómo así? Luego, ¿y entonces qué habían hecho durante toda su vida antes? ¿O qué había pasado ahí entonces? Lo que nos deja pensar que estas personas se dieron cuenta que Jesús estaba orando de una manera especial. La oración que hacía Jesús no era entonces cualquier oración, nos deja entrever el texto. Ellos habían orado y hablado con Dios tal vez como lo habían aprendido, como religiosamente se hacía, o ya era como una costumbre, pero cuando el Señor Jesús terminó de orar en esa ocasión, algunos se quedaron mirándolo y dijeron: wow, hay algo diferente en esta oración. Esto es otra cosa, esta oración. Esto sí es una oración. Y como que se sintieron confrontados, y uno de ellos entonces le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y entonces esto sugiere que algo los discípulos no estaban haciendo bien en la oración. Esto sugiere que muy seguramente este discípulo no estaba haciendo algo bien en su oración. Y aunque era discípulo, porque es importante notar que no solamente era judío, sino que ya había empezado a seguir a Jesús. Y la cercanía, escucha bien esto que estoy diciendo, la cercanía con el Señor le hizo entender que su oración, que su comunión, que su conocimiento de Dios, que la manera como él se conectaba con él, estaba teniendo problemas. Sin embargo, ese discípulo me parece muy honesto, me parece humilde. No sé si los demás tal vez lo estaban pensando, pero este se atrevió a decirlo. Se atrevió a reconocer: sí, ok, bueno. Los demás dirían: uy, pero es que ¿cómo así? Tú no sabes orar, y entonces ¿qué te enseñaron de niño? ¿Qué te enseñaron? Voy a decir como si fuera en la iglesia, ¿no? ¿Qué te enseñaron en toda tu vida cristiana? Aunque obviamente no eran, transfiero para hacerme entender. ¿Qué te enseñaron en toda tu vida religiosa? Si no te da vergüenza semejante pregunta. Pero él no le importó, porque él tenía un real interés en aprender a orar, y estaba reconociendo, estaba haciendo como esa, no sé, esa manera de llegarse a sí mismo, de preguntarse, de confrontarse consigo mismo y decir: wow, algo no estoy haciendo bien con esta forma de orar, yo necesito aprender a orar. Y quiero decirte, mi amigo, que tú y yo debiéramos tener esa misma actitud de este discípulo, que no nos dice la Biblia el nombre. Tú y yo debiéramos tener esa actitud de humildad y reconocer que tenemos problemas también con nuestra oración, que aunque hemos aprendido a orar desde niños o desde hace un tiempo o en la iglesia donde ya hemos estado, debemos reconocer con sinceridad, con franqueza y con humildad que tenemos problemas con nuestra oración. Tal vez porque o no oramos lo suficiente, tal vez porque solamente oramos cuando hay problemas, tal vez porque no sabemos ni cómo empezar a orar, y como lo decíamos al comienzo, cuando estamos en un grupo de personas, si alguien nos pide que oremos, como que no, mejor él, no, mejor que él, no, yo no, ¿cierto? O recurrimos a hacer la oración que escribió San no sé qué, y mejor leamos esta oración es muy bonita, leámosla, pero esa la escribió otro. Y aunque esas oraciones modelos son bonitas y son importantes, no hay como la oración que sale del corazón. Y entonces debemos reconocer que tenemos problemas con nuestra oración. Tal vez nuestra oración es un montón de palabras que salen sin ninguna estructura. Tal vez nuestra oración no guarda ni siquiera un orden de cómo acercarnos a Dios, sino que, ¿cierto? Tal vez nuestra oración es como cuando llegamos y damos una patada a la puerta y Señor, y me escucha, y sin ni siquiera saludarlo, sin ni siquiera empezar con un gracias.
hay problemas con nuestra oración. Y entonces, por eso he titulado esta primera parte, Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y vamos a tener que hacerlo y con humildad decirle al Señor, enséñame a orar. ¿Alguna vez has hecho tú esa oración o esa petición al Señor Jesús? Señor, enséñame a orar. ¿Recuerdan hace 8 días cuando hablamos de aquel padre que su hijo estaba de alguna manera complicado y el Señor le dijo, ¿crees que yo puedo hacerlo? Y este hombre le dijo, creo, pero llega ese momento de reconocer y dice, pero ayuda a mi incredulidad. Pienso que una oración muy honesta debiera ser, Señor, enséñame a orar como tú quieres, como es tu idioma, como es tu modelo, enséñame a orar. Y es aquí entonces donde el Señor, de acuerdo al texto, acto seguido empieza a enseñar la oración del Padre Nuestro. Sin embargo, antes de ir con esa oración interesante que vamos a verla ahora, la oración del Padre Nuestro, tenemos que preguntarnos cómo comienza todo esto de la oración. ¿Sabes tú cuál fue la primera oración? ¿Dónde se dio esa primera oración? Pues quiero decirte que eso empezó en Génesis. Según los eruditos y los teólogos, en Génesis se encuentran en miniatura o esbozadas prácticamente todas las doctrinas de la palabra de Dios, ¿cierto? Y allí está la oración. Dice la Biblia que el Señor hablaba con Adán y con Eva. Se paseaba, dice la palabra, la voz del Señor en el huerto y charlaba con ellos. Así que la oración empieza con Dios. El que toma la iniciativa de la oración es Él. Recordemos que fue el Señor el que creó al ser humano para tener comunión con Él. ¿Lo recuerdan? Eso lo hemos hablado en algunas transmisiones anteriores. El Señor creó al ser humano para tener comunión con Él. Cuando crea a Adán y a Eva, entonces, y los pone en el Edén, dice la palabra en Génesis que el Señor hablaba con ellos. ¿Y qué creen ustedes? Adán también hablaba con Dios. Y entonces eso me parece muy interesante que podamos entenderlo porque es allí donde empieza la oración y era un diálogo. La oración es un diálogo entre el hombre y su creador, un diálogo espontáneo, un diálogo normal, un diálogo donde se hablaba de lo que salía del corazón, un diálogo como yo estaré hablando ahora frente a ustedes. Así que el Señor viene al jardín del Edén y habla con el ser humano, pero entonces cuando el hombre cae en pecado y esa comunión se rompe, y es ahí donde el Señor Jesús tiene que volver a rescatar lo que se ha perdido, y es aquí donde Él ahora va a resignificar la oración. Y veo importante llamar la atención sobre esto y llevarte y llevarles hasta el Génesis, porque esto puede empezar a cambiar el concepto que tenemos de la oración. A veces tenemos un concepto de oración como penitencia, y es porque a veces en la religión tradicional de alguna manera nos han hecho ver que la oración es una penitencia, ¿cierto? Entonces, si tú has cometido pecados, entonces tienes que hacer esto y decir tantas veces y orar tantas veces esta oración, ¿cierto? Y entonces como que se ha convertido la oración en una penitencia. Y fíjate que por eso mismo a veces tenemos problemas con la oración, porque se nos convierte en una carga, porque lo entendemos como que es una penitencia, ¿cierto? Y entonces como que no queremos hacerla. Pero cuando entendemos que la oración es un diálogo, no una carga, no algo que me toca hacer porque siento que Dios no me escucha, siento que Dios no hace, sino que es un diálogo con papá, con nuestro papá Dios, entonces como que empieza ya a cambiar las cosas. Y te quiero llevar por eso a pensar en ello. En el Edén, Adán hablaba con Dios y Dios hablaba con Adán y con Eva. Era una charla. Eso es la oración. Y te desafío y te animo a que tu oración sea eso. Por eso me parece importante que puedas entender que aunque el Señor dejó una oración como modelo, que eso vamos a verlo ahora más adelante, y hay algunas oraciones modelo de las cuales nos podemos basar en la Biblia y que han hecho hombres de Dios también en la actualidad, el Señor quiere escuchar tu oración y mi oración.
Es como si mi hijo Mateo llegara delante mío con un escrito: bueno, querido papá, tú eres grande, tú eres mi papá lindo y yo necesito. Si yo les digo: Mateo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no me hablas normal? ¿Por qué tienes que leerme algo para hablarme? Y eso ya de entrada estaría mostrando que entonces Mateo no tiene mucha confianza conmigo, o que hay una pared que está dividiéndonos y que él entonces no sabe cómo acercarse y tiene que entonces llegar como con algo para salir, con algo para poder hablarme. ¿Lo ve? Así que va a ser importante empezar a establecer la comunión, porque es allí donde realmente se va a producir una buena oración, cuando hay una buena charla con él. Así que este hombre, este discípulo, tenía problemas con su oración, con la manera como él conoció el concepto que él tenía de oración, y cuando escucha orar a Jesús, entonces algo llama su atención y ve que esa oración es diferente, es una oración fresca, es una oración como cuando se le habla al papá, es algo muy natural, muy espontáneo y muy cargado, muy efectivo, muy del corazón. Y este hombre tiene que decirle: Señor, yo quiero orar así, enséñame. Y entonces el Señor empieza a enseñarles algunos aspectos de la oración. Y el Señor va a empezar a enseñar algo acerca de la oración, que vamos a ver ahorita en el segundo punto, que he titulado ¿qué hacer y qué no hacer? El Señor Jesús le aclara a sus discípulos qué hacer y qué no hacer en la oración, porque ya muy seguramente el Señor Jesús se había dado cuenta de los problemas y fallas y defectos que había en la oración de sus discípulos, y Él aprovecha esa oportunidad entonces para decirles: listo, miren, ustedes deben evitar esto y deben hacer esto otro. Ok, voy a pedir que leamos juntos Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. En la versión Reina Valera contemporánea. Y el Señor allí, antes de enseñar la oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo, les da algunos tips importantes a sus discípulos sobre lo que deben tener en cuenta y lo que deben evitar en su oración, y que te puede estar pasando a ti y que me puede y nos puede pasar a todos, y por eso hay que tener eso en cuenta. Dice entonces el versículo 5: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para que la gente los vea. Escuche lo que sigue diciendo: de cierto les digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Verso 6: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a parar allí. Ya vamos ahora con los siguientes versos. Primero el Señor dice: cuando tú ores, no lo hagas por ser visto, no lo hagas como por obligación, no lo hagas como porque tocó, ¿cierto? No lo hagas como por recibir un aplauso de otros, ¿cierto? Y el Señor va un poco más a que se haga una oración de corazón. Y entonces dice: pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, entra en un lugar donde estés tú con Él. Ahora, esto no quiere decir que no esté bien hacer oraciones públicas, ¿no? Se está refiriendo el Señor a que no debemos orar por ganar de pronto reconocimiento, o porque nos digan qué lindo oras, o bueno, que pasaba mucho en aquel tiempo, sobre todo con los fariseos, que eran personas que se preocupaban mucho por cómo se veían y no realmente por cómo eran. Pero aquí deseo llegar a un punto importante, y es que el Señor está llamando a una oración íntima, llamando a que haya una oración donde realmente haya un interés en conectarse con Él, que no hayan otros intereses, en este caso, como lo muestra el texto, de ser vistos, sino que haya un interés de conectarse con Él y de tener una oración allí muy íntima. Eso el Señor espera que se pueda hacer en esa oración. Ahora, para llegar a esa oración tiene que haber comunión, y es como un círculo, ¿no? La oración lleva a comunión, la comunión lleva a la oración. Y luego dice el verso 7: cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos, que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Una tendencia que había
en aquel tiempo y que existe también hoy, es a creer que entre más palabras se digan, como que Dios se va a ver forzado a escuchar. Y quiero decirte, mi amigo, que no es la cantidad de palabras que tú digas por las que Dios va a escucharte. No es la cantidad de palabras como como llamamos, como una penitencia, como lo decíamos, ¿cierto? Que es ahí donde empieza a convertirse la oración en algo que a veces como que no nos gusta, o a nuestra carne, a nuestro cuerpo, bueno, como seres humanos como que no queremos, porque lo vemos como casi como un castigo, ¿cierto? Y es porque justamente se ha pensado que a veces entre más palabras se digan, como que Dios va a escuchar más. Pero ojo, esto no está queriendo decir que no tengamos oraciones constantes o largas. Lo que el Señor está aquí diciendo es que no sean vanas repeticiones, no sea vana palabrería, no sea orar por orar, decir por decir, como si con eso el Señor fuera a decir, bueno, este oró más y este oró menos, uy, sí, entonces a este vamos a escuchar más porque este dijo más palabras que este. Es el corazón con que se hace. Entonces es allí donde el Señor dice, mira, no se desgasten tratando de impresionar a Dios. En otras palabras le está diciendo el Señor Jesús eso, no intenten impresionar a Dios con muchas cosas, porque Dios sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Así que en otras palabras está diciendo el Señor, sean concretos con su oración, no anden haciendo cosas y diciendo palabras como por tratar de impresionar a Dios. No pierdan su tiempo, sean objetivos, oren de manera concreta, porque Dios sabe ya como Padre que es, y eso lo hablamos el jueves pasado, de qué cosas tú y yo tenemos necesidad. Así que si hay cosas que no requerimos, por más que hagamos y deshagamos, si no están de acuerdo a su voluntad, nada de eso va a surtir, porque no podemos presionar a Dios con nuestras palabras. Recuerda, no lo podemos presionar, no lo podemos obligar. Él es Dios, Él es soberano. Así que mejor nos conviene tratar de entender cuál es su voluntad para nuestra vida, y en ese orden pedir, Señor, de acuerdo a tu voluntad, ayúdame, socórreme, o bueno, ahí sí ya hacer nuestra petición, pero teniendo en cuenta también lo que es nuestra necesidad. Muy bien, vamos ahora con nuestro punto número 3, la oración modelo. Después de que el Señor Jesús le dice a sus discípulos estos tips de lo que se debe y no se debe hacer, que eran posibles errores que ellos estaban cometiendo y que podemos estar cometiendo nosotros, entonces les dice a partir del versículo 9, bueno, ustedes deben orar de esta manera. Y empieza una oración muy fresca, una oración que no es rutinaria, una oración que no es religiosa, una oración que no es penitente. Empieza diciendo Padre nuestro. Padre nuestro. Y eso lo hablamos también hace 15 días, cuando hablamos acerca de que el Señor Jesús nos acerca a Dios y nos lo presenta como nuestro Padre, ¿cierto? Y nos hace justos y nos presenta luego a Dios como hijos, ¿no? El Señor Jesús vino a reconciliar al ser humano con Dios. Y entonces el Señor Jesús resignifica la oración. Y entonces el Señor Jesús hace una oración modelo, y me parece importante recalcar eso. Y por eso he titulado ese tercer punto, una oración modelo. Porque cuando el Señor Jesús enseñó la oración que conocemos como el Padre Nuestro, ¿cierto? No tenía intenciones de que la repitiésemos sencillamente, sino que la usásemos como modelo, como un modelo. Recordemos que Dios nos dio inteligencia, ¿cierto? Para crear y para componer, ¿cierto? Hacemos poesías, hacemos canciones, hacemos, en fin, libros, textos. Bueno, ¿por qué no poder elaborar una oración sencilla? Y espero que pueda yo, con la ayuda de Dios, ir cambiando ese concepto de oración que puedas tener como algo penitente, como algo religioso, ¿cierto? Como algo difícil de hacer. Sino al contrario, es algo muy cotidiano, es algo muy espontáneo, o debe ser muy espontáneo. Y entonces el Señor Jesús empieza a hacer una oración magistral que vamos a analizar en este momento. Voy a pedir que leamos juntos Mateo capítulo 6, versículos 8, vamos a leer 8 al 13 de Mateo capítulo 6, y vamos a hacerlo en la versión NTV.
Dice así la palabra de Dios. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, otra versión dice ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, otro dice a los que nos ofenden. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Hay otras versiones que dicen: no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno, dice otra versión. Recordemos que hay varias traducciones que nos ayudan a entender mejor siempre la palabra de Dios. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Wow, esa oración ya creo que no tuvieron que leerla, ¿cierto? Casi que se puede recitar sin tanto problema. Pero es una oración de un contenido tan profundo que muchas veces pasamos por encima de ella. Debo decirles que esta oración, cuando el Señor Jesús la enseña, tiene el propósito de que sea una oración modelo. Una oración modelo. Y el Señor Jesús hace una oración estructurada y le da un orden a su oración. Por eso es importante que cuando tú ores a Dios y hagas tu oración, también tu oración tenga un orden. Por supuesto, el Señor va a escucharte la oración que tú hagas porque Él conoce primero tu corazón. Pero si tú puedes hacerlo mejor, si tú puedes darle a tu oración un orden, ¿no crees que Dios se siente agradado de que su Hijo, a que le dé inteligencia y entendimiento, se esfuerce por, aún en la oración, ofrecer un buen discurso, si se me permite el término? Así que el Señor Jesús nos ofrece una oración estructurada. Y llama la atención que esta oración tiene 7 peticiones. Escúchese bien. Ahí donde uno empieza a ver que el Señor, cuando enseñó esta oración, no fue algo que simplemente se le ocurrió y se le vino a la mente ya y la dijo, sino como Dios también que era allí, como perfectamente Dios y perfectamente hombre, como Dios que era allí, Él ya tenía claro qué dejar en la mente de sus discípulos y qué dejar en la mente de los discípulos modernos que somos tú y yo. Y entonces empieza con 7 peticiones, o mejor, da 7 peticiones y empieza con 3. Las primeras 3 tienen que ver con Dios y las segundas 4, o las restantes 4, tienen que ver con nosotros. Vamos a mirar detenidamente el verso 9. Dice: por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese verso ya es poderoso. Está teniendo 3 elementos allí importantes. Padre, y si queremos ver ahí muchos más: Padre nuestro, no Padre mío, ¿cierto? Padre nuestro. De hecho, esto es una de los textos, o mejor, de los argumentos que nos muestra que el Señor Jesús busca que también la oración sea colectiva, porque no dice Padre mío, sino está hablando en plural todo el tiempo. Padre nuestro. La oración debe ser colectiva cuando nos reunimos y como hablábamos antes del hecho de congregarnos. Que estás en los cielos, está poniendo claro dónde está Él, o sea, todopoderoso. Y hace esa primera petición: santificado sea tu nombre. Usted y yo debemos santificar el nombre del Señor, y lo santificamos cuando entendemos su posición, cuando reconocemos la nuestra y cuando damos su gloria y honra, cuando nos acercamos de manera reverente. La palabra santo quiere decir apartado, ¿cierto? La palabra santo es una palabra que implica que algo ha sido separado, y dice la palabra que Dios es 3 veces santo. Así que hay que acercarse siempre con reverencia. Hay que hacerlo naturalmente, de manera espontánea, pero que eso no lleve al relajo, que eso no lleve al irrespeto. Así que hay que santificar el nombre del Señor. Y el verso 10 dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Allí están las otras 2 peticiones. Venga tu reino, que el reino de Dios venga. Mientras que Jesús estaba enseñando en una oración, también estaba haciendo su oración, porque el Señor Jesús venía a traer el reino, a acercar el reino de Dios a los hombres. Y me parece interesante esta otra frase: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Fíjense que ya de entrada esta parte de la oración está diciendo que no debo yo poner mis peticiones por encima de la voluntad de Dios, como a veces ocurre.
A veces yo leo algunas oraciones que envían por WhatsApp o que envían por Facebook o algunas de las redes, donde algunas personas con argumentos como: Señor, como tú eres todopoderoso, tú eres grande, tú todo lo puedes, mira Señor, cumple mis propósitos, ¿cierto? Señor, tú todo lo puedes, mira Señor, estas son mis peticiones, cúmplelas. Pero no se preguntan: Señor, ¿es tu voluntad? O sea, casi que a veces somos muy atrevidos con Dios sin darnos cuenta. Somos atrevidos con ese ser tan poderoso y maravilloso, y casi que como que le estamos ordenando que nos dé lo que queremos, que como Él es poderoso, entonces que me haga o que me cumpla mis peticiones, ¿cierto? Y aquí está diciendo: hágase tu voluntad. Cuando se ora la oración del Padre Nuestro, ya de entrada se está diciendo que lo que prima es la voluntad de Él y no la nuestra. Si tú has orado muchas veces el Padre Nuestro y lo has hecho a conciencia, o bueno, si no lo has hecho a conciencia, te invito a que lo hagas. Ten en cuenta que aquí lo que tú estás diciendo en esa parte de la oración es que tu voluntad queda en un segundo plano y se está privilegiando la de Él. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y es mucho mejor de lo que tú quieres para ti mismo, para ti misma. Y ya hemos hablado de eso en otras transmisiones. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y sus planes son de bienestar para nosotros. Así que nos conviene pedir su voluntad, porque aunque creamos nosotros lo que mejor nos conviene, imagínate si el Dios eterno de los siglos, poderoso, omnisciente, omnipotente, no va a saberlo. Así que siempre que hagamos esta oración y hagamos nuestras oraciones, tengamos en cuenta que debemos pedir que se haga su voluntad y no la nuestra. Jesús dio ejemplo en el huerto de Getsemaní antes de ir a la cruz. Le dijo al Señor: pasa de mí esta copa. Él no quería ir a la cruz como hombre porque estaba muy angustiado, pero dijo: no se haga como yo quiera, sino como tú. Ahora vamos a mirar las últimas 4 peticiones que tienen que ver con nosotros. Y si ya han podido darse cuenta, Dios espera y pide que lo primero lo demos a Él. En tu oración siempre debes buscar que su nombre sea reverenciado, que su voluntad sea hecha, que su reino venga sobre nuestras vidas, que su voluntad sea la que gobierne nuestras vidas. ¿Lo ven? Y después de darle lo primero a Él, que eso es un principio y lo vas a encontrar en toda la Biblia, es un principio de cómo Dios opera. Él pide que el primer lugar se le dé a Él. Por eso no está bien cuando arrancamos nuestras oraciones de una vez, ¿cierto? Pidiendo y sin importar lo que Dios piensa, lo que Él quiere, sus planes, sus propósitos. Eso es hasta grosero delante de su presencia. Él nos perdona, pero recuerda, si podemos hacerlo mejor, hagámoslo, porque también si no lo hacemos, sabiéndolo, ya es un irrespeto a Él, ¿cierto? Entonces, los segundos, o mejor, las restantes peticiones, las restantes 4, tienen que ver con nosotros, y empiezan en el verso 11. Voy a pedir que leamos juntos entonces ese mismo capítulo 6 de Mateo, pero del verso 11 al verso 13, en la misma versión NTV. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una petición clara: Señor, dame el pan nuestro de cada día. Y cuando entendemos ello, o cuando pensamos en ello, entendemos que se refiere a nuestras necesidades básicas: nuestro techo, nuestro alimento, nuestro vestido, que Dios nos satisfaga nuestras necesidades. Y fíjate que dice: dánoslo hoy. Ya de entrada está diciendo que la oración debe ser, ¿cómo? Diaria. Si alguien contestó, sí, diaria. No dice: Señor, dame el pan de hoy, de mañana y de toda la semana, como por ahí había un comercial de una margarina. El Señor nos está dejando aquí de manera implícita claro que la oración debe ser diaria. Debemos orar diariamente. Luego dice el versículo 12: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice otra versión: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero me parece interesante esta palabra deuda, ¿cierto? Perdona, Señor, mis deudas. A veces tenemos deudas hacia Dios, deudas hacia la vida misma, ¿cierto? Y en esta petición se le pide a Él que perdone esas deudas de la misma manera como estamos perdonando a los que nos deben. Y la otra versión, que habla de ofensas,
que también es un buen término que dentro de la traducción al griego, del griego al español caben estos dos términos. Cuando dice perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Te has dado cuenta lo que estás diciendo allí? Si eres de los que hace esa oración de esa manera, ojo, porque te puedes estar haciendo el harakiri, mi amigo, mi amiga. Le estás diciendo a Dios que te trate a ti como tú tratas a otros, que te perdone tus errores, que te perdone tus ofensas, que te perdone tus embarradas, como tú perdonarás de otros. Ahora la pregunta es, ¿cómo tú estás perdonando las ofensas de otros? ¿Cómo tú estás perdonando las embarradas de otros? ¿Cómo tú estás perdonando las fallas de otros? Ojo, porque tú estás diciendo acá que así como tú estás tratando a los demás, que así como tú estás perdonando de la manera como tú perdonas, le estás diciendo a Dios, así mismo, Señor, tú perdóname a mí. Fíjate lo que has estado diciendo. Y por eso es importante tener cuidado, ¿cierto? O por lo menos tener conciencia cuando hacemos esta oración. En ocasiones cuando yo estoy con personas que de pronto no frecuentan una comunidad cristiana y que de pronto no saben orar con sus propias palabras, sino que, como lo decíamos, recurren a la oración del Padre Nuestro porque de pronto es la que se acuerdan o la que saben. Yo trato de hacer la oración del Padre Nuestro, pero trato de hacerla de manera consciente y motivo a las personas cuando tengo oportunidades como esta que si van a hacer la oración del Padre Nuestro le pongan el peso a cada cosa que están diciendo y se den cuenta lo que están diciendo, porque en esta parte del perdón es una parte wow, impresionante. Esta parte del perdón que aquí está tratando y que vamos a verlo más adelante, que el Señor la va a retomar, está diciéndole a Dios o estamos diciéndole en esta parte a Dios que nos trate como tratamos a otros, y es aquí donde tenemos que detenernos y pensar cómo estamos perdonando a otros. ¿Eres de los que dicen yo perdono pero no olvido? ¿Eres de los que dicen yo se la paso pero cierto más adelante? Ojo, porque si eres de esos, si luego dices Señor perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden, pues ojo, porque Dios te va a tratar de esa manera también. Así que mejor nos vale empezar a cuidar ese aspecto del perdón, ¿ok? Algunos dirán, bueno, pues esa parte de la oración no la digo entonces. Bueno, recordemos que el Señor nos dejó una oración modelo y esa parte del perdón, aun cuando tú no la quieras decir, está incluida en esa comunión con Él. Dice la Biblia que si uno está en enemistad con alguien, las oraciones nuestras pueden tener estorbo. Dice la Biblia que si estamos nosotros con odios, con rencillas, nuestras oraciones no van a ser escuchadas o van a tener un obstáculo. Y no es porque Dios diga así, no, como tú no haces, entonces yo, sino que sencillamente se necesita por nuestro bienestar que haya perdón. O sea, el perdón es algo que Dios está exigiendo porque como a veces imaginamos a Dios como las mamás, ¿cierto? Con jarras así, diciendo, y nos imaginamos un Dios intransigente que toca hacerlo porque Él dice. Pero esto del perdón no es porque Dios quiera, esto del perdón es porque es sanidad y salud mental y salud emocional. Y Dios desea que tengamos buena salud mental, buena salud emocional, y la falta de perdón echa a perder la calidad de vida, mi amigo. La falta de perdón echa a perder la salud mental y la salud emocional, y por eso el Señor nos motiva a que perdonemos, no porque se le deba perdonar a alguien, no como un beneficio que le estemos otorgando a ese otro, sino un beneficio que nos otorgamos a nosotros mismos. Luego, en el verso 13, sigamos leyendo el verso 13, dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Otras versiones dicen: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y ahí entonces vienen esas últimas dos peticiones: no nos dejes caer en tentación. Es importante que ores por eso, que Dios te guarde. Somos personas, somos seres humanos y por estas venas corre sangre, no somos de palo, somos de carne y hueso. Así que debemos pedirle a Dios que nos guarde de fallarle, que nos guarde de caer en tentación, y esa última, guárdanos del maligno. Es importante que tú ores para que Dios te guarde, porque el adversario, dice la palabra, que anda como león rugiente, dice la palabra que nos acecha, dice la palabra que está buscando oportunidad para caernos y dañarnos a nosotros, dañar a nuestras familias. Y entonces en nuestras oraciones debemos incluir estas partes finales también: que Dios nos guarde de las tentaciones,
de dañar. Ahora, cuando hablo de tentaciones, a veces no sé por qué siempre se habla de las sexuales, ¿cierto? Pero de mentir, de robar, de engañar, de tantas cosas que a veces somos tentados a caer como seres humanos. Y hay que pedir a Dios que nos guarde de ello y tener el propósito de, por supuesto, no caer y no buscar la tentación tampoco. Y entonces termina diciendo, y líbranos del maligno. Y luego termina diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Una vez más cierra, ¿cierto? Estás en los cielos y ahí cierra acá, tú eres el poderoso. Es decir, estamos frente a un ser impresionante. Estamos frente a un ser hiper mega poderoso que no alcanzamos con nuestra mente a calcular. Y entonces el Señor Jesús en esta oración modelo está dejando claro delante de quién estamos, a quién le estamos hablando y cuál debe ser nuestra condición. Ok, vamos ahora con una última parte de este pasaje de Mateo, donde el Señor también habla después de la oración del Padre Nuestro. Voy a pedirte que leas conmigo Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Y continúa el Señor diciendo, si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes, vuestro Padre Celestial, dice otra versión, les perdonará sus ofensas. Wow. Escúcheme bien. Esta oración del Padre Nuestro, o esta oración modelo que acabamos de leer, el Señor la coloca en medio de dos aspectos bien interesantes. Uno, lo que vimos inicialmente, lo que se debe y no se debe hacer en esa oración, y finalmente la cierra con este colofón del perdón. Y si alguno tenía dudas acerca de esa petición, esa frase, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, pues el Señor Jesús va a aclarar acto seguido a esta oración del Padre Nuestro ese tema, y lo aclara. Y fíjense que cuando uno mira la oración del Padre Nuestro, son frases como muy cortas, ¿ve? Y el escritor, que fue Mateo, no usa muchos versículos para algunas peticiones. Sin embargo, le da 2 versículos y grandes frases a esas palabras seguidas de Jesús, lo que nos da a entender y de lo que podemos inferir que es muy importante este aspecto del perdón. Y dice el Señor Jesús que si no perdonamos, que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas o a los otros sus ofensas, también vuestro Padre o tu Padre te las perdonará. Pero si tú no perdonas a los otros o a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre te perdonará o me perdonará. Fijémonos entonces que este aspecto del perdón es muy importante en la oración del Padre Nuestro. Ese aspecto del perdón es muy importante entonces en nuestra oración. Y es aquí donde tenemos que tomar una decisión frente a cómo están nuestras relaciones interpersonales con la gente con que convivimos. Estamos anidando mucho rencor, estamos anidando odios, estamos anidando rencillas o qué sé yo. Ahora, no quiero entrar a decir que es fácil perdonar algunas situaciones, porque algunas pueden ser muy difíciles, y es aquí donde Dios tiene que entrar a operar de manera especial en algunas personas o en algunas situaciones. Pero por lo regular a veces nosotros dejamos cosas ahí en nuestras relaciones con los demás que no están bien, y debemos examinar nuestro corazón si allí realmente hay falta de perdón. Porque si eso está pasando, entonces mi estimado, mi estimada, tu oración puede estar teniendo estorbo. Dentro de 8 días vamos a ver los fallos en la oración. ¿Dios escucha todas las oraciones? Ahora, ¿Dios escucha y contesta todas las oraciones? Vamos a ver algunos fallos en la oración, porque si de pronto sientes que Dios no te oye, o si no sabes cómo orar, o tienes problemas con la oración, puede estar pasando que hay fallos allí, y por eso el Señor nos enseña a orar, y por eso a lo largo del Nuevo Testamento vamos a ver algunos tips, y Dios deja a través de los escritores del Nuevo Testamento algunos tips allí para enseñarnos y para poder entender mejor ese tema de la oración que es tan vital
vital para la vida de toda persona, no solamente del creyente, sino de todo ser humano, por supuesto del creyente. Yo te quiero desafiar en esta mañana a que incrementes tus tiempos de oración. Te quiero desafiar esta mañana a que tengas la humildad y tengas el reconocimiento de decirle a tu Señor, a tu Dios: Padre, enséñame a orar. Enséñame a orar. Yo te animo y te desafío a que incrementes tu tiempo de oración. Deseamos empezar a fortalecer como iglesia nuestros tiempos de oración. Yo te desafío a que te conectes a los ayunos de los días sábados. Estamos en ayuno de 9 a 12 todos los sábados, pero en transmisión a través de Zoom estamos de 9 a 10:30. Busca el link, conéctate, busca un tiempo de oración, esfuérzate por hacerlo. Te quiero decir que nosotros estamos hechos de alma, de cuerpo y de espíritu. Somos tres, ¿cómo llamarlo? Tres entidades en una sola. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y por lo regular al cuerpo, ¿cierto?, le estamos dando mucha importancia. Al alma también, que es todo lo que sentimos y pensamos, pero estamos dejando relegado nuestro espíritu. Y por eso muchas veces nuestras vidas o muchas vidas andan como andan, porque al espíritu lo tienen de migajas, lo tienen anoréxico, poca comunión con Él, y por eso a veces no hay satisfacción en la vida. Por eso se está buscando llenar ese vacío con muchas cosas. Por eso a veces se busca más diversión para lograr calmar esa ansiedad interna. Pero quiero decirte que muchas cosas no se van a lograr. Hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Dios creó al ser humano para tener comunión con Él. ¿Recuerdas si estuviste en esa transmisión? Dios creó muchos tipos de seres, ¿cierto? Los ángeles, los animales, las plantas, y hay mucha variedad entre ellos aún más. Pero al ser humano lo creó para tener una relación con Él. Y hasta que tú no establezcas esa relación con Él, hasta que tú no te conectes con tu Dios, no serás pleno, no te sentirás realizado. Siempre te hará falta algo que solamente Dios puede darte. No tengas más tu espíritu raquítico. Fortalece la oración, habla más con Él. Es un diálogo. Puedes ir en Transmilenio, puedes ir por la calle, puedes estar en los oficios de la casa, en tu trabajo, y en tu mente estar hablando con Él. Habla con Él. Empieza con oraciones cortas. Fortalece ese tiempo donde hables con Él, donde le hables de cómo te sientes, donde le presentes tu vida y reconozcas tus errores y pecados y fallas, y decirle: Señor, me está pasando esto, ayúdame, te necesito. No esperes que alguien venga y ponga las manos sobre ti para orar. Ahora eso sería bueno hacerlo, pero ni siquiera ahora podemos en este momento. Así que ahora dependemos aún más del Señor. Fortalece tu tiempo de oración. No salgas de tu casa sin elevar una oración. No te acuestes sin elevar una oración. Agradece por el alimento. Agradece por cada cosa que tienes. Y olvidé de comentarles eso al comienzo. Esta es una oración que el Señor nos enseña y que es modelo, pero hay otras oraciones también que aparecen en la Biblia como modelos y también incluyen el agradecimiento. Hay que agradecer. No siempre entrar de una vez a pedir, no siempre entrar de una vez a quejarse delante de Dios. Yo creo que a veces Dios obviamente no, pero yo imagino como ser humano que Dios debe estar cansado de que se arrodilló, otra vez va a poner problemas, otra vez me vas a pedir. ¿Qué sentirías tú si tus hijos o un familiar o un amigo siempre que te buscara solamente es para pedirte cosas? Y cada vez que te busca y cada vez que te llama solamente es para pedirte cosas, que tu hijo, tu hermano, no sé, solamente para pedirte cosas y nunca un agradecimiento, nunca una buena actitud, sino solamente para pedir y para reclamar. ¿Tú cómo te sentirías? Pues cómo se siente el Señor. Que solamente estemos nosotros pidiendo, reclamando, pidiendo, y no una palabra de agradecimiento por lo que tenemos. Hay que agradecer más, tal vez tanto como pedimos. Así que te desafío a que podamos hacerlo. Te desafío a que antes de coger tu celular hagas una oración. Es un buen reto, ¿no te parece? Todos tenemos el celular porque se ha convertido casi que en nuestro computador portátil, o en un mini computador que hasta para la hora ya, yo mismo, mira, no tengo reloj, dejé de usarlo porque ya lo tengo en el celular. Y es como esa tentación de entonces, para saber la hora, tomar el celular. Pero yo te desafío a que no empieces una mañana sin
tomar unos momentos, unos minutos de oración. Recuerda, si vas a coger el celular, y te dejo ese desafío, te desafío a que lo hagas. Yo no te voy a ver, no puedo verte, pero si tú realmente quieres mejorar tu comunión con Dios, toma este desafío. Antes de coger el celular cada mañana, asegúrate de que vas a hacer una oración donde vas a presentar tu vida, donde vas a dar gracias a Dios y luego, obviamente, elevar tus peticiones también. Pero no tomes tu celular sin antes, hay la posibilidad de ir de rodillas, no tomes tu celular sin antes haber presentado tu vida a Dios y vas a ver que vas a empezar a mejorar tu comunión con Dios cada mañana y cada día. Estamos en un tiempo difícil. Si antes nuestras vidas podían tener dificultades, si antes teníamos, diferentes tipos de conflictos o cosas que nos aquejaban, ahora con esta pandemia como que se han incrementado, ¿cierto? Pues mira, voy a seguirte motivando a entrar en oración, a poner delante de Dios lo que te pasa, lo que sientes. Y voy a pedirte que ahora oremos juntos y voy a motivarte que tomes la mano de la persona que está allí a tu lado, sean familiares, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Si tienen la confianza, abrácense y vamos a entrar juntos en la presencia de Dios y vamos a hacerlo no como una penitencia, no como algo religioso, sino vamos a hablar con papá. Hagámoslo. Señor, nos presentamos ahora delante de tu presencia. Yo no puedo ver cuántas personas están conectadas, no puedo saber exactamente quiénes son, Señor, ni quiénes van a ver esto más adelante. Pero tú eres Dios y lo sabes, y por eso voy a pedirte de manera humilde, de manera reverente, que por favor uses este momento, Señor, para que cada una de las personas que está allí en casa y cada persona que oye y ve este mensaje pueda conectarse contigo, Señor. Te pido, Padre, que el concepto erróneo de oración que tal vez algunos tengan sea cambiado a través de esa enseñanza. Ayúdanos, Señor, a buscarte y a hablarte de manera natural, de acercarnos a ti en cada momento de nuestra vida. Te pido, Señor, que nos ayudes. Tu palabra dice que tú provocas el querer como el hacer en nosotros. Yo te pido, Señor, que provoques en nosotros el orar más. Ayúdanos, Señor, porque nuestra carne es débil. Y así como este discípulo del que hablábamos, reconocemos que tenemos problemas con la oración, Señor. Y te pedimos por eso que nos ayudes en esta mañana. Y nos acercamos a ti y te pedimos, enséñanos a orar, ayúdanos a orar. Queremos orar más. Queremos hablar contigo más como se habla con un amigo. Señor, yo presento cada familia y cada persona que está allí. Te pido, Señor, que traigas paz, que traigas perdón. Te pido, Señor, que lo que hemos hablado en esta mañana no caiga en saco roto. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de esta enseñanza, tú, Señor, quites mitos y quites situaciones que no corresponden a lo que es la oración como tú, Señor, nos la dejaste, a lo que debe ser la oración, un diálogo entre padre e hijo. Señor, yo oro para que traigas paz y para que traigas perdón. Si alguno allí se siente indigno, perdónalo, Señor. Perdona a aquel que hace mucho tiempo no siente tu presencia, o ayuda a aquella persona que hace mucho, Señor, no puede estar en contacto contigo. Te ruego, Señor, por cada persona que oye, y te pido que nos ayudes a mejorar nuestros tiempos de oración, a conectarnos más contigo. Señor, muy seguramente va a ser difícil comenzar, pero ayúdanos a no desfallecer. Ayúdanos a rendirnos, a no darnos por vencidos las primeras veces, sino disciplinarnos a buscarte, Señor. Ayúdanos a asumir ese reto de no tomar el celular si antes no hemos entrado en contacto contigo, Señor, y no irnos a la cama si antes no hemos dado una oración de gracias. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Pido por esta persona que no ha entregado aún su vida, que está en esa lucha de si entrega su vida a ti o no. Oro por esa persona, Señor, y te pido que escuches su corazón, que ayudes a esa persona, a ese hombre o a esa mujer a entregar su corazón a ti. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén.